Un hombre limpió un avión antiguo diariamente hasta que un general reveló su increíble pasado. La niebla matutina cubría el pequeño pueblo, y Juan ya estaba de pie, listo para iniciar su jornada. Sus manos, callosas y fuertes, acariciaban el metal frío del antiguo avión que había dedicado tantos años a limpiar. Cada amanecer le recordaba a su abuelo, un piloto valiente que luchó en la revolución y que solía contarle historias de cielos despejados y aventuras en el aire. Pero el peso de la vida cotidiana lo empujaba hacia la verdad más amarga. Su trabajo, aunque noble, no era más que un símbolo de su humilde posición en la vida. ¿Es suficiente esto para mis hijos?, se preguntaba, notando el brillo de la luz en las alas del avión mientras frotaba con su trapo. La rutina, aunque sagrada para él, parecía insignificante ante la presión de ser el proveedor. Las risas de su esposa e hijos resonaban en su mente, bestias de carga que lo mantenían despierto en la noche, recordándole que su deber iba más allá de solo limpiar metal. La angustia se apoderaba de él. Quería volar, quería escapar, pero cada día que pasaba veía cómo sus sueños se desdibujaban, ahogados por la realidad económica de su familia. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una pregunta oscura le asaltaba la mente: ¿acaso estoy destinado a ser solo un limpiador de aviones? En ese momento, la imagen de su abuelo se tornó difusa en su mente, como si los sueños de ambos estuvieran atados a este viejo artefacto. Quizás su valor se ha perdido, pensó, y esa idea lo llenó de desasosiego. Su corazón latía acelerado, la desilusión se instalaba como un visitante no deseado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquel día, una figura imponente irrumpió en su cotidianidad, un general retirado que había venido a revisar la exposición del museo. Su presencia llenó el lugar de una energía inesperada. Juan, aferrándose al trapo, sintió una tensión en su pecho. ¿Qué podría ofrecerle un general en un pueblo olvidado? La rutina se sintió aún más pesada mientras observaba al hombre, sintiendo que sus propios nervios estaban expuestos como la chapa oxidada del avión. Era un encuentro casual, pero el general, notando la dedicación de Juan, se acercó. Mientras hablaban, las historias del abuelo comenzaron a fluir. El general se iluminó al mencionar a su abuelo, revelando que había volado junto a él en misiones. Las palabras del anciano resonaban con eco en Juan, pero la idea de su propio potencial todavía se sentía distante, como un sueño escurridizo. ¿Sabías de él? ¿Pero yo? ¿Qué sé de mí?, pensaba, sintiendo cómo la presión aumentaba. Entre su relato y el eco de las expectativas, la angustia se apoderó de él. ¿Podría realmente descubrir algo dentro de sí? ¿Rompería las cadenas de la mediocridad que lo atenazaban? La emoción lo ahogaba. Regresaría a casa con más preguntas que respuestas, una sensación de confusión girando en su mente. A medida que se despedía del general, una repentina incertidumbre se cernía sobre él. ¿Sería este el comienzo de algo grande, o solo un susurro pasajero en su vida ya marcada por la rutina? El eco de las palabras del general resonaba en la mente de Juan mientras caminaba de regreso a casa. Nunca había pensado que el legado de su abuelo podría ser una vía para descubrir su propio camino. La chispa inicial de un anhelo casi olvidado comenzó a prenderse en su pecho. A medida que las nubes se disipaban, también lo hacía parte de la niebla que había cubierto su vida. Ese mismo día, al sentarse en la mesa con su familia, algo se había transformado. Aunque la comida era sencilla, las risas de sus hijos le parecieron más cálidas que nunca.
En sus miradas brillaba un atisbo de ilusión que comenzó a encender un fuego en Juan. Durante la cena, expresó, decidido, sus ganas de aprender más sobre el legado de su abuelo. «Quiero saber cómo volar», dijo al final, su voz firme, desafiando el silencio expectante que lo rodeaba. Esa conversación fue el catalizador. Con el apoyo de su esposa, Juan se inscribió en clases nocturnas de mecánica de aviones en un centro de formación local. En sus primeras clases, sintió un torbellino de emociones. Estaba desbordado, pero cada término técnico, cada nuevo concepto, era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Poco a poco, iba despojándose de la sombra de su inseguridad. A medida que desarrollaba sus habilidades, no solo creció su conocimiento técnico. También, en los rincones más íntimos de su ser, comenzó a aflorar una confianza que nunca había creído posible. Se descubrió a sí mismo haciendo preguntas durante las clases, desafiando a los docentes con su curiosidad. Cada respuesta alimentaba su espíritu, y cada reunión con sus compañeros lo acercaba más a una comunidad que nunca había contemplado. Sin embargo, la vida no se detuvo para esperar su transformación. Las presiones económicas seguían acechándolo. Las cuentas por pagar, la incertidumbre de los trabajos ocasionales que lograba conseguir, estaban siempre a la vista, recordándole el peso de la responsabilidad que llevaba. Pero, por primera vez, en lugar de dejarse abrumar, encontró en su pasión por los aviones una vía de escape. Estudiar se convirtió en su refugio, y la idea de convertirse en un mecánico de aviación lo mantenía despertando cada mañana con renovado propósito. Eventualmente, el día más esperado llegó, una competencia local de habilidades en mecánica de aviones. Los ganadores tendrían la oportunidad de ser entrenados por expertos en un famoso taller de aviación de la región. Durante semanas, Juan se preparó intensamente, practicando lo aprendido. Su mente estaba fija en el objetivo y, por fin, se presentó en el evento. El ambiente estaba cargado de nerviosismo. Estudiantes de diversas partes del país, iguales y diferentes a él, compartían la misma meta. Sin embargo, mientras se movía entre las estaciones de trabajo, el temor inicial se desvaneció. La determinación de demostrar su valía era más fuerte que cualquier duda, y cada herramienta que tocaba se sentía como una extensión de sí mismo. Mientras competía, una figura en la audiencia llamó su atención: el general. La mirada del militar era intensa y observadora, como si cada movimiento de Juan le revelara su verdadero potencial. Esa presencia inyectó energía en su accionar, un recordatorio de que él era el legado de un valiente piloto. La competencia llegó a su fin. Juan, casi exhausto, se sintió opacado por el sudor y la adrenalina. Pero en su interior germinaba una nueva semilla de esperanza, y con cada instante pasó de ser un simple limpiador a un aspirante a un futuro lleno de posibilidades. Al mirar al general por última vez, no solo vio un mentor, sino un símbolo de lo que podía llegar a ser. A medida que se llenaba de determinación para subir al siguiente nivel y descubrir su verdadero potencial, una conversación en la zona de resultados captó su atención. Un grupo charlaba sobre lo que vendría después, sugiriendo que había una oportunidad de trabajos en un taller de renombre, pero también sobre los retos y sacrificios que conllevaba. La adrenalina de saber que su futuro estaba a un paso, pero al mismo tiempo la presión de las decisiones que debía tomar, azotaron a Juan. ¿Estoy listo para enfrentarlo todo?, se cuestionó, dejando que la incertidumbre amenazara con oscurecer su espíritu. Sin embargo, también se dio cuenta de que cada desafío era una oportunidad disfrazada. Dando un profundo respiro, Juan se volvió hacia el horizonte, sintiendo como las alas de su futuro comenzaban a abrirse. La vida lo estaba llamando, y él estaba por descubrir hasta dónde lo llevaría esa nueva dirección, enfrentándose así al verdadero reto de su vida: trascender su propia historia. Sin embargo, ni él ni el general estaban preparados para la revelación que se acercaba, una verdad que llevaría sus vidas a un giro inesperado y haría tambalear las bases de su reciente autodescubrimiento.
¿Qué secretos ocultaba el pasado de su abuelo que podrían resonar en su propio destino? Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y trabajo arduo para Juan. La presión de la competencia lo había empujado a un nuevo nivel de dedicación. Cada clase nocturna intensificaba su afán por aprender, y cada sesión de prácticas lo acercaba a la maestría que ansiaba. Sin embargo, lo que realmente se gestaba en su interior era un desasosiego que lo llevó a cuestionar sus lecciones sobre el legado familiar y su propia historia. Los ecos del general continuaban resonando. No solo era un punto de referencia en sus aspiraciones, cada interacción y cada palabra parecía abrir puertas a realidades desconocidas. Juan se encontraba en una encrucijada, su impulso a descifrar el pasado se entrelazaba con su futuro ansiado. ¿Qué conexiones había entre el piloto que había admirado desde joven y sus propios sueños? Una tarde, después de una intensa clase, Juan decidió hablar con un compañero de estudios, Miguel, un joven que parecía poseer una sabiduría más allá de su edad. Mientras compartían una fría bebida, Juan abrió su corazón. Siento que cada día me acerco más a lo que quiero ser, pero hay algo en el legado de mi abuelo que me persigue. No sé si debo seguir esa senda o hacer mi propio camino. Miguel lo miró fijamente, como si entendiera el peso de cada palabra. A veces, Juan, la verdad de nuestro pasado está más conectada con lo que somos hoy de lo que creemos. ¿Has pensado en buscar los documentos de tu abuelo, incluso las fotografías? Tal vez haya más en su historia de lo que imaginas, sugirió. Las palabras de Miguel encendieron una luz en la mente de Juan. La idea de encontrar respuestas lo desbordaba de energía. Se despidió de su amigo con la promesa de que investigaría. Esa noche, al llegar a casa, repasó fotografías, cartas y cada pequeño fragmento que su abuelo había dejado atrás. Había un viejo baúl en el desván, y con cada paso dirigía su mente hacia la posibilidad de descubrir la verdad. El día siguiente, armado con una linterna, un par de guantes y una dosis intensa de curiosidad, subió al desván. Las telarañas acariciaban su piel mientras sus dedos recorrieron viejos papeles llenos de polvo. Todo estaba impregnado de la historia de un hombre que había volado alto en el cielo, pero también había llevado su propia carga. Entre cada objeto que tocaba, Juan sentía que el peso de su búsqueda se intensificaba. Descubrió cartas de amor, fotografías en blanco y negro de aviones y momentos memorables. Sin embargo, fue en una pequeña caja de metal donde encontró algo que capturó su atención. Era una medalla, junto a un pequeño diario desgastado. Al abrir el diario, sus ojos recorrieron cada página, llenas de anotaciones escritas con una caligrafía laboriosa. Al leer, el latido de su corazón aceleró. Ahí, en las palabras de su abuelo, había relatos sobre misiones secretas, amistades perdidas y sacrificios que parecían sacudir las bases de lo que creía saber sobre su familia. Cada frase revelaba un nuevo aspecto de un hombre que había lidiado con dilemas morales y decisiones difíciles, y que había llevado consigo una carga emocional profunda. Juan se dio cuenta de que la búsqueda de su abuelo iba más allá de descubrir su legado, era una exploración de sí mismo, de su capacidad para enfrentarse a la vida y todos sus desafíos. En cada revelación, empezó a comprender que debía construir su propia narrativa, pero no sin aprender de las huellas de aquel que había caminado antes que él. Mientras absorbía la intensidad de sus descubrimientos, de repente, una voz interrumpió su meditación. Era su hijo menor, Pablo, mirándolo con curiosidad. «Papá, ¿qué estás haciendo?» El niño apareció en un momento crucial, como un recordatorio de que cada decisión que Juan tomara influiría en la próxima generación. La responsabilidad de no solo seguir adelante, sino de preparar el camino para sus hijos también pesaba en su mente. Cerrando el diario, Juan se sintió más decidido que nunca a compartir el legado de su abuelo, no como un peso, sino como un impulso que le permitiera elevarse a nuevas alturas. Sin embargo, el secreto que estaba descubriendo lo llevaría directamente al desafío que cambiaría su vida, una confrontación no solo con su historia familiar, sino con la esencia misma de quien había decidido ser.
La necesidad de actuar se intensificaba a medida que se daba cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. La medalla en su mano le susurraba verdades olvidadas. ¿Qué sacrificios debía afrontar ahora que revelaría la historia de su abuelo? ¿Qué lecciones saldrían de esa revelación que estremecerían su ya frágil percepción del futuro? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero el camino se tornaría más complicado y revelador de lo que jamás había anticipado. La verdadera búsqueda había comenzado. Juan se despertó esa mañana con un propósito renovado. La medalla de su abuelo, aún caliente en su mano, parecía emanar una energía que lo instaba a desentrañar la verdad oculta en su historia. La revelación de los sacrificios realizados por el general había dejado una huella profunda en su conciencia, impulsándolo a tomar decisiones que no solo afectarían su vida, sino también la de su familia. Al llegar a su trabajo, la rutina diaria comenzó a desvanecerse. Las tareas que antes lo absorbían se sentían insulsas y fugaces. La mediocridad ya no era una opción. En su mente, las palabras de Miguel resonaban, planteando un enigma que había desplazado cualquier rastro de apatía. Mientras le daba mantenimiento a un antiguo avión, Juan comprendió que había encontrado un paralelismo entre su abuelo y él, ambos estaban maldiciendo las expectativas ajenas y, en cambio, persiguiendo sus sueños con obstinación. A medida que revisaba los instrumentos y se sumergía en el trabajo mecánico, las decisiones de su abuelo emergían a través de la metáfora del avión. El despegue está lleno de incertidumbres, pensó, pero si no se toma el riesgo, se queda atascado en el suelo. Esta percepción renovada encendió una chispa en su interior. Necesitaba ir más allá de la mera ejecución de su trabajo, debía unir su pasión por la aviación con el legado que estaba descubriendo. En su receso, encontró un pequeño rincón en la azotea del taller, donde la visión se extendía hacia el horizonte. Con el diario aún en mente, se sentó a reflexionar. Introduciendo sus propias experiencias en la narrativa de su abuelo, comenzó a escribir ideas y sueños que deseaba convertir en realidad. En ese momento, decidió que no solo narraría la historia familiar, sino que también se convertiría en un narrador activo en su propia vida. Con cada palabra que garabateaba, el concepto de legado evolucionaba en su mente. No se trataba únicamente de heredar las hazañas de su abuelo, sino de continuar su viaje, añadiendo nuevas capas a su propia experiencia. Juan era un hombre en activo, y la búsqueda de su historia lo requería como protagonista. Sin embargo, también se presentó un dilema moral. Mientras atravesaba un camino que lo llevaría a una confrontación con su pasado, la realidad de sus responsabilidades como padre y trabajador se asomaba como sombras sobre un paisaje despejado. ¿Cómo podría balancear el deseo de crecer y descubrir con la necesidad de sostener a su familia? Esa tarde, después del trabajo, condujo hacia la casa de su madre. Se sentía impulsado a compartir sus hallazgos y la nueva dirección que su vida tomaba. Cada giro en el camino llevaba consigo una mezcla de ansiedad y expectativa. Era hora de romper el silencio y abrir el diálogo que había estado ausente por tanto tiempo. Su madre, siempre el vínculo con el pasado, lo miraría con nuevos ojos después de escuchar la pasión que había florecido a partir de sus descubrimientos. Al llegar, el corazón de Juan latía con fuerza. Cada paso hacia su madre era un intento de superar la incertidumbre que lo mantenía prisionero. La misma incertidumbre que había llevado a su abuelo a enfrentar decisiones complejas y arriesgadas. A medida que se acercaba a la puerta, recordó la medalla en su bolsillo y el peso que suponía. Con una resolución valiente, tocó la puerta. La conversación que estaba a punto de entablar no solo revelaría verdades familiares, sería una confrontación directa con su identidad y lo que estaba dispuesto a arriesgar por cumplir su destino. La verdadera revelación estaba a un paso de distancia. ¿Sería su madre receptiva a lo que tenía que decir? ¿Tendría el valor para enfrentarse a su propio miedo, tal como su abuelo lo había hecho en el pasado? La puerta se abriría, pero aún faltaba la penúltima verdad que cambiaría el curso de su vida para siempre. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de su madre,
marcado por la preocupación y la sorpresa. Juan sintió que el peso de sus decisiones lo aplastaba mientras ella lo miraba expectante. Era como si el aire entre ellos se denso, cargado de recuerdos no dichos. La medalla en su bolsillo lo impulsaba, recordándole que la valentía venía acompañada de vulnerabilidad. «Juan, ¿todo bien?». Su madre rompió el silencio, su voz temblando ligeramente. «Quería hablar contigo sobre algo importante», respondió él, esforzándose por mantener la calma. Su mente había ensayado múltiples veces cómo comunicar sus descubrimientos, pero ahora que estaba allí, las palabras parecían resbalar de su lengua. ¿Has estado bien en el trabajo? ¿Los chicos? La preocupación de su madre era palpable. Esa tendencia a priorizar el bienestar ajeno sobre el propio la había caracterizado toda su vida. Pero Juan ahora comprendía que no podía permitir que la dinámica familiar lo detuviera. «Mamá, es más que eso. He estado revisando la historia de nuestro abuelo. Sus sacrificios, sus decisiones. Me he dado cuenta de algo, hay una parte de mí que ha estado dormida y que necesita despertar. Quiero seguir mi pasión por la aviación, para contar una historia verdadera que valga la pena». Las palabras fluyeron más rápido de lo que había planeado. El semblante de su madre se tornó serio. «Juan, tus sueños son importantes, pero tienes responsabilidades. Tienes una familia que mantener. No puedes simplemente dejar todo por algo incierto». El conflicto se intensificó en su pecho. Sus palabras sonaban a reproche, una eco de las voces que siempre habían dominado su vida. «Lo sé, y no pretendo ser irresponsable, pero siempre he sentido que como familia hemos cargado con un legado que no hemos explorado adecuadamente. Quiero hacerle honor a lo que fue el abuelo, pero también a lo que soy yo». A medida que hablaba, Juan sintió como si se desnudara completamente ante ella, exponiendo sus miedos y anhelos. La conversación giró entre sus esperanzas y las realidades inminentes de mantenerse a flote. Su madre se sentó, y en silencio lo observó con una mirada que invitaba tanto a la comprensión como a la crítica. «¿Y si fallas? ¿Qué le dirás a tus hijos si no puedes proveerles?». Su voz estaba cargada de preocupación y amor. «Les diré que intenté, que luché por mis sueños y que no fui un prisionero de mis temores», contestó Juan, con una convicción que lo sorprendió. Sus palabras eran una declaración de su nueva filosofía. El deseo de prosperar se entrelazaba con su sentido de responsabilidad. La lucha no era solo por él, sino también por enseñarles que podían aspirar a más. La tensión en la sala era palpable, y Juan sintió que el momento se convertía en una encrucijada vital. Con cada palabra que compartía, sentía la medalla de su abuelo en su bolsillo, un símbolo de coraje, perdido y encontrado. Cada revelación parecía desenterrar no solo su historia familiar, sino la historia que aún estaba en proceso de formación. «Juan, hay un riesgo enorme, y no puedo apoyarte en una decisión tan incierta sin pensarlo mucho más. Creo que necesitas reflexionar sobre esto». La respuesta de su madre le golpeó fuerte. Era un recordatorio de la fragilidad de sus nuevas aspiraciones. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su sueño? Mientras abandonaba la casa, la noche envolvía sus pensamientos. Cada estrella le susurraba promesas de aventuras, pero la realidad permanecía intrincada, como hilos entrelazados en su destino. Esa conversación no había hecho más que despertar su determinación y, al mismo tiempo, sembrar dudas que tendrían que ser enfrentadas. Al regresar a casa, un nuevo dilema comenzó a gestarse en su mente. ¿Qué significaría seguir su pasión sin poner en riesgo la seguridad familiar? Mientras reflexionaba, una idea emergió como un rayo en la oscuridad: podía buscar una manera de unir ambas realidades. Pero, para ello, tendría que viajar más profundo en la
Historia de su abuelo, hasta encontrar la conexión que lo llevara no solo a sus sueños, sino a un propósito que realmente incluyera a su familia. El camino se complicaba, y el horizonte se ensombrecía de nuevos desafíos. No obstante, sentía que la batalla por el legado apenas comenzaba. Una última pregunta lo asaltó mientras se acomodaba en su cama: ¿cómo podría lograrlo sin perderse a sí mismo en el proceso? La búsqueda estaba lejos de haber terminado. La mañana llegó con un sol radiante que parecía burlarse de las nubes grises que pesaban sobre los pensamientos de Juan. La decisión de adentrarse en el legado de su abuelo no había hecho más que sumergirlo en incertidumbres. Se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor del desasosiego. Había tanto en juego. La ansiedad crecía a medida que imaginaba los posibles escenarios de su futuro. En su camino hacia el trabajo, la imagen de un antiguo avión a reacción iluminó un rincón de su mente. Era un modelo que había visto en una exhibición el año pasado, en el pequeño museo de aviación de la ciudad. Decidió que no podía seguir posponiendo su búsqueda. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba claridad. La jornada laboral transcurrió entre los ruidos mecánicos de la fábrica donde trabajaba. Juan cuidaba de que las máquinas estuvieran en orden, mientras su mente vagaba de un lado a otro, sopesando la idea de visitar el museo. Había sentido una conexión inexplicable con aquel avión, como si cada tornillo anclara su propia historia y la de su familia a la historia de la aviación. El almuerzo llegó como una tribuna improvisada para la reflexión. Se separó de sus compañeros, buscando un rincón tranquilo en la azotea, donde el aire fresco pudiera despejar sus ideas. Sacó la medalla que había guardado en su bolsillo y la sostuvo entre sus dedos, sintiendo el frío del metal como un recordatorio constante de la valentía de su abuelo. Él también había soñado alguna vez, había tenido sueños que probablemente habían sido desechados por la dura realidad. ¿Qué haría él en tu lugar?, se preguntó, enfrentándose a la sabiduría silenciosa del pasado. La respuesta llegó en forma de determinación. Era hora de investigar, de indagar sobre la pasión que su abuelo nunca pudo concretar. Juan se propuso que no dejaría que su propia historia se desenvolviera en un patrón de miedos y autosabotajes. Esa tarde, se dirigió al museo con la certeza de que allí encontraría algo más que un objeto inanimado. El escaso movimiento en el lugar le ofreció la privacidad que necesitaba para absorber las lecciones del legado familiar. Mientras exploraba el avión, cada detalle evocaba recuerdos de su infancia, de su abuelo contándole historias de aviación, de la libertad que se siente al volar. Con cada informe que leía sobre la historia del avión, más se conocía a sí mismo. La conexión entre su abuelo y aquel artefacto era palpable. Ambos habían sido testigos de una época en la que los confines del cielo parecían dibujar un futuro lleno de posibilidades. Al tocar la superficie del fuselaje, sintió una chispa en su interior que le revelaba su propósito. Decidido a encontrar los nexos ocultos entre el pasado y su presente, Juan pidió al conservador del museo que le revelara información sobre el piloto original del avión. De repente, la historia se volvía más personal. No solo era un simple objeto, sino un puente hacia el alma de un hombre que había anhelado volar. El conservador lo miró con interés al escuchar su fervor. ¿Quieres saber más acerca de su legado?, invitó, y la promesa de conseguir información sobre su abuelo lo dejó sin aliento. Esa noche, volvió a casa con una mezcla de esperanza y temores renovados. La búsqueda de su abuelo podía conducir a revelaciones que, hasta entonces, había ignorado. Juan se sintió impulsado por una nueva fuerza. Ahora entendía que no solo buscaba honrar a su abuelo, sino también liberarse de las cadenas de la duda que habían estado sujetando su vida. Mientras se acomodaba en su cama, una pregunta resonó en su mente: ¿qué secretos podría desenterrar sobre su propio potencial si lograba descubrir la historia completa de su abuelo? La realidad era que estaba listo para cruzar líneas que antes consideraba inquebrantables. Su búsqueda apenas comenzaba, y la mente de Juan ardía con nuevas posibilidades. Luego de un instante de reflexión, se percató de que no todo el mundo se emociona al conocer su historia familiar. Algunos
La enfrentan con temor. Esa revelación lo llenó de curiosidad y angustia a la vez. ¿Qué más podría descubrir? Las respuestas lo llevarían a una confrontación en la que su propio legado no solo se revelaría, sino que podría mudar su forma de ver el futuro. Estaba más cerca de la verdad, pero cada paso a seguir parecía más arriesgado que el anterior. ¿Estaría listo para enfrentar lo que sea que el pasado tuviera reservado? La intriga lo consumía mientras su mente se preparaba para el gran descubrimiento que lo esperaba al día siguiente. Una sensación de urgencia brotaba en él, latente y al mismo tiempo emocionante. ¿Podría conectarse con el valor de su abuelo y encontrar una manera de reconciliar sus sueños con su realidad económica? La respuesta parecía más compleja de lo que había imaginado. La mañana siguiente llegó con una atmósfera densa de expectativas. Juan despertó con una energía renovada, aunque un leve temblor en sus manos delataba una inquietud que no lograba dominar por completo. Había decidido que ese día no sería como los anteriores, estaba listo para buscar la historia de su abuelo y, con ella, la pieza que faltaba en su propio rompecabezas vital. Llegó al museo antes de que abrieran. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando el metal desgastado del avión, que parecía cobrar vida a su alrededor. No era solo un legado familiar, sino un símbolo de sueños y aspiraciones que había sido olvidado en el paso del tiempo. Juan respiró hondo, sintiendo la mezcla de ansiedad y determinación que lo motivaba a seguir adelante. Una vez dentro, se dirigió rápidamente hacia el conservador, quien estaba revisando algunos documentos. La cordialidad del hombre le dio un respiro. Busco información sobre el piloto que voló este avión. Mi abuelo fue ese piloto, explicó, su voz temblando levemente, pero sin titubeos. Las palabras fluyeron de manera espontánea, como si su cuerpo supiera más de lo que su mente podía concebir. El conservador levantó la vista con un brillo curioso en los ojos. ¿Interesado en su historia personal? Hay mucho que descubrir. Muchos pilotos no solo volaron aviones, vivieron aventuras extraordinarias. El tono del conservador lo erizó, pero la promesa de respuestas lo empujó a seguir. Este era el primer paso en una travesía que prometía más de lo que su abuelo había imaginado. A través de documentos amarillentos y fotografías polvorientas, Juan comenzó a leer sobre su abuelo. Con cada línea, su conexión se fortalecía, pero a la vez surgían interrogantes que no podía evitar. ¿Por qué, después de tantos años, su familia había enterrado tales recuerdos? La idea de ocultar pasiones por miedo al fracaso comenzó a latir en su mente. Era un dilema que podría resonar profundamente en su propia vida. Mientras tocaba el metal del avión, la sensación de su abuelo le parecía más cercana. Él soñaba con volar alto, y yo he pasado mi vida temiéndolo, murmuró para sí mismo, permitiendo que un conflicto interno emergiera. Justo en ese momento, el conservador interrumpió sus pensamientos. ¿Así que quieres honrar su legado? Deberías saber que cada héroe lleva una carga, pero también tiene la oportunidad de liberarse. Las palabras se afianzaron en su mente y, con un chillido de determinación, decidió que no podía dejarlo aquí. Quería más que solo información, anhelaba comprender la esencia de su abuelo y cómo la historia de él podía impactar su propio camino. Al salir del museo, una oleada de pensamientos se nubló en su mente. ¿Sería capaz de canalizar el valor de su abuelo para romper con sus propias limitaciones? Cada paso por el camino de vuelta a casa lo sumergía en un mar de decisiones, cada una más complicada que la anterior. La visión de su carrera, su vida, su propia identidad estaban en juego. Regresó a su hogar y, casi sin pensar, se sentó frente a su computadora. Allí, comenzó a investigar no solo sobre el piloto, sino sobre el mundo de la aviación en general, planes de vuelo, y historias de otros que habían logrado hacer realidad sus sueños. En su búsqueda, se dio cuenta de que, aunque la historia de su abuelo era poderosa, también había innumerables relatos de superación que resonaban con su propia experiencia. Sin embargo, algo no encajaba del todo. En cada historia que leía, encontró momentos donde los protagonistas se enfrentaban a decisiones cruciales.
Estos desafíos definían no solo sus carreras, sino sus vidas. La incomodidad que sentía crecía. ¿Quién era él, realmente? Estaba preparado para afrontar sus propios temores y nunca dejar que el miedo moldeara su camino. Aquella noche, mientras su mente continuaba girando en torno a esos dilemas, un mensaje emergió en su pantalla. Un grupo de aviadores aficionados había publicado inscripciones para un curso de vuelo, precisamente en su ciudad. La excitación y el pavor se amalgamaron en su ser. Estaba dispuesto a dar el paso, a confrontar su realidad y su legado familiar al mismo tiempo. Se trataba de una decisión en la que no solo enfrentaría el peso del legado de su abuelo, sino también de sus propios miedos y sueños reprimidos. La historia de su abuelo podía ser la clave, pero él necesitaba ser el arquitecto de su propio destino. Mientras contemplaba la pantalla en blanco de manera introspectiva, una pregunta crucial brotó en su mente: ¿sería capaz de dar este paso decisivo? ¿O dejaría que el miedo lo retuviera una vez más? El eco de su propia voz resonaba: cruzando estas alas del pasado, puedes finalmente alzar vuelo. Y en ese momento, supo que el próximo día sería fundamental. Estaba listo para dirigirse a la capacitación y conectar así no solo con el legado de su abuelo, sino con los sueños que tanto había postergado. La respuesta lo desbordaba de expectativas y determinación. Un nuevo capítulo lo esperaba. La mañana del curso llegó con un despliegue de nerviosismo que se apoderó de Juan al abrir los ojos. La luz del sol se colaba por la ventana, y aunque su mente exigía calma, su corazón insistía en latir con fuerza desmedida. Pensamientos sobre el legado de su abuelo danzaban en su cabeza mientras se preparaba para lo que sería su primera lección de vuelo. Sabía que el camino no solo se trataba de aprender a manejar un avión, sino de enfrentarse a la historia familiar que había evadido tanto tiempo. Al llegar al aeródromo, una mezcla de emoción y temor lo invadió, como si las mismas nubes en el cielo presionaran sobre su pecho. Un grupo de novatos lo rodeaba, cada uno con sus propios sueños y temores ocultos. Al intercambiar miradas, Juan sintió que no estaba solo en su lucha interna. Cuando el instructor, un hombre de aire autoritario, presentó el curso, la energía del lugar se tornó palpable, como un hilo que unía al grupo en un destino compartido. Durante las primeras horas, comenzaron con teoría, explorando los fundamentos del vuelo y la mecánica de las aeronaves. A medida que Juan absorbía la información, una revelación empezó a germinar en su interior. Nunca había considerado la aviación como un simple arte de volar, sino como una manifestación de libertad, de superar límites. La figura de su abuelo emergía frente a él, un ícono de valentía que había decidido enfrentar sus miedos en el aire. La primera práctica fue escalofriante. Un pequeño avión de entrenamiento esperaba por ellos. Su estómago se revolvía ante la perspectiva de subir. Mientras los demás ponían sus manos en las alas del avión, él sentía que cada toque sobre el metal frío lo acercaba un paso más a su abuelo. Se preguntó si ese fue el mismo avión que había alguna vez manejado. La incertidumbre apretó su garganta. ¿Realmente podría hacerlo? Las historias de valentía y logro que había leído ahora se sentían como sombras lejanas. Cuando llegó su turno de volar, la opresión en su pecho se transformó en adrenalina. Sentándose en la cabina, Juan cerró los ojos por un instante y imaginó a su abuelo al lado, instruyéndolo, alentándolo. La voz del instructor emergió, con una autoridad que dejaba poco espacio para la duda, y cuando los motores rugieron a la vida, una transformación en él se materializó. Con cada instrucción, fue adquiriendo confianza, sus miedos se convirtieron en combustibles para el despegue, pero a medida que el avión elevó su morro al cielo, hubo un momento de crisis. Una ligera turbulencia hizo que su mano temblara al manejar el control. En esa fracción de segundo, Juan titubeó. La voz interna de los miedos antiguos amenazaba con elevarse en la tormenta emocional. Sin embargo, la memoria de su abuelo lo halló en ese instante, recordó las piezas de su historia, aquellas hazañas audaces en el aire, las aventuras que desafiaron lo establecido. Esa conexión lo impulsó a reaccionar, con determinación,
Ajustó el volante y recuperó el control, llevando el avión a una estabilidad que se sintió como una victoria interna. Sus manos, ahora firmes, desafiaban la ansiedad que había nublado su vida. Al aterrizar, los aplausos de sus compañeros resonaron en sus oídos. Juan sintió que no solo había conquistado las alturas, sino que había comenzado a deshacer los nudos que le ataban. La experiencia de ese primer vuelo lo transformó. Había comenzado a aceptarse como un hombre en busca de su identidad, un legado de valentía purificada gracias a su abuelo. Sin embargo, mientras caminaba hacia el aula para la siguiente lección, un hombre se acercó a él. Con una insignia en la chaqueta, la mirada del extraño era intensa y penetrante. He estado observando. Hay algo especial en ti. ¿Has considerado que tienes un destino más grande? El comentario disparó una chispa de curiosidad y ansiedad en Juan. ¿Qué quería decir ese desconocido con un destino más grande? Mientras el murmullo de voces lo rodeaba, Juan sintió que este encuentro podría ser el catalizador de la transformación que anhelaba. El curso acababa de comenzar, pero su historia apenas iniciaba a cobrar forma. ¿Podría realmente estar destinado a algo más que simples vuelos? Las preguntas maliciosas giraban en su mente, mientras la intriga lo empujaba a adentrarse más en el misterio que parecía ofrecerle su propia historia familiar. Era evidente que este nuevo capítulo lo llevaría a enfrentar no solo los desafíos del vuelo, sino también a desenterrar secretos que podrían cambiar su vida para siempre. Juan se sentó en un rincón del aula, el murmullo de sus compañeros apenas alcanzaba su atención. La mirada del extraño seguía grabada en su mente, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Un destino más grande, se repetía, mientras su mente trataba de desentrañar el significado de aquellas palabras, cada vez más ansiosas. Con la clase iniciando, el instructor hablaba sobre los procedimientos de seguridad en el vuelo, pero Juan no podía concentrarse como lo había hecho antes. Un tumulto de posibles caminos cruzaban su intelecto, desdibujando la línea entre la formación que estaba emprendiendo y un camino mayor que lo esperaba. La idea de ser parte de algo más trascendental le parecía a la vez excitante y aterradora. Era posible que su abuelo también hubiera sentido algo similar en sus inicios. El siguiente vuelo programado era un desafío aún mayor. Mientras se preparaban para volar, la rutina se sintió como una danza familiar, pero el murmullo de aquella afirmación seguía como un mantra inquietante en su interior. Juan no deseaba ser solo un piloto, quería explorar el legado de su familia, el peso que implicaba, y qué significaba realmente para él. Cuando llegó el momento de despegar, sintió una mezcla de nervios y determinación en proporciones desproporcionadas. Con cada despegue, estaba descubriendo no solo los secretos del cielo, sino también fragmentos de su ser. Sin embargo, a medida que el avión ascendía, un pensamiento intrusivo le cruzó la mente: ¿qué tal si este vuelo lo lleva a algo más que simples destrezas de piloto? Mientras surcaban las nubes, la turbina del motor vibraba bajo el poder creciente. Juan no podía dejar de pensar en el misterioso hombre, como si su presencia lo instara a abrir puertas que había mantenido cerradas por mucho tiempo. Cuando finalmente regresaron a tierra firme, el instructor les dio unos minutos para discutir el vuelo. Sin embargo, Juan no pudo evitar acercarse a la figura autoritaria que lo había intrigado desde el primer instante. ¿Qué quiso decir usted con eso de tener un destino más grande?, preguntó, la voz temblorosa pero firme. He estado pensando en ello. El instructor lo miró, como si evaluara la sinceridad de su pregunta. A veces, quienes tienen un pasado marcado por la grandeza sienten la necesidad de superar las expectativas que otros tienen sobre ellos. Tu abuelo es solo una parte de la historia que llevas dentro. Menos de lo que crees está escrito. La revelación lo estremeció. Juan sintió una clara división en su ser: por un lado, el deseo de continuar su camino como piloto, y por el otro, el instinto de explorar esa otra narrativa, un legado más profundo. La lucha era entre lo conocido y lo desconocido, la tradición familiar versus la búsqueda personal. Esa noche, no pudo dormir.
Las luces del aeródromo iluminaban su habitación como un recordatorio constante de que no iba a encontrar respuestas en la oscuridad. La historia de su abuelo, las hazañas que había escuchado desde niño, palpitaban en su mente. ¿Cuántos secretos habría detrás de la valentía de un hombre que volaba sin miedo, decidido a encontrar la verdad más allá de lo que había conocido? Comenzó a planear su próximo paso, un viaje a la casa de su abuelo, donde prometía descubrir documentos olvidados, cartas o cualquier pista que pudiera ayudarle a comprender su legado. Pero mientras más pensaba en su viaje, otra pregunta lo atormentaba: ¿realmente estaba preparado para enfrentar la historia que había invocado en su vida? El sol comenzó a asomarse en el horizonte, y aunque el día recién comenzaba, Juan sintió que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La decisión estaba ante él, solamente tenía que dar el primer paso. Sin embargo, una nueva inquietud se cernía en su mente: ¿podría esa búsqueda revelar no solo el destino de su familia, sino también el suyo propio? La búsqueda de respuestas comenzaba en el momento más inesperado, y la intriga de los secretos ocultos prometía aventuras que aún ni podía imaginar. Mientras miraba al cielo claro a través de la ventana, Juan sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de despegarse. Aunque el horizonte parecía amplio, una sombra de duda se cernía sobre él, generando una incertidumbre que lo empujaba hacia lo desconocido. ¿Qué secretos emergían de los algoritmos familiares que había evitado? ¿Y cuán lejos estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad detrás de su historia? La llegada de aquel día marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Juan. Tras semanas de reflexión y preparación, se encontraba frente a la casa de su abuelo, un lugar que había imaginado y rediseñado en su mente hasta alcanzar una revelación profunda. Durante mucho tiempo, había albergado el miedo a desenterrar verdades incómodas, pero ahora sabía que su búsqueda era necesaria. La medalla de su abuelo en su bolsillo brillaba como un faro de esperanza, un recordatorio tangible de la valentía que había heredado. Al cruzar el umbral, cada paso resonaba con las historias que había escuchado de niño sobre el amor por la aviación. Las paredes estaban adornadas con fotografías de épocas pasadas, momentos que capturaban su legado de maneras que nunca había imaginado. Fue entonces cuando encontró, en una pequeña caja, documentos que contenían detalles sobre el servicio de su abuelo en tiempos de guerra, así como notas de su deseo por volar alto. Las palabras que discernía a través de sus manos temblorosas no solo revelaban el pasado, sino que, en el acto, lo invitaban a construir su propio futuro. A medida que revisaba cada carta, una mezcla de emoción y tristeza lo invadía. Se sintió impulsado a aprender, no solo sobre los sacrificios y las aventuras de su abuelo, sino sobre cómo esos relatos podían intersecarse con sus propios deseos de avanzar en la vida. La presión de haberse sentido atrapado como un simple limpiador de aviones se desvanecía, planeando por primera vez una trayectoria auténtica hacia su propio lugar en la aviación. Cada palabra le enseñaba que los riesgos estaban intrínsecamente ligados al valor de nuestros sueños. Con una determinación renovadora, Juan regresó a casa, no como un hombre que busca escapar de su historia, sino como aquel que pretende integrar su legado a su propia narrativa. Decidió hablar nuevamente con su madre, esta vez sin temores ni recetas, confiando en que debía compartir no solo sus sueños, sino también las revelaciones que había descubierto. Mamá, he encontrado cartas de abuelo, relatos que me han dado valor. Quiero ser un piloto, no solo por mí, sino para demostrar que su historia puede seguir viva a través de mí, expuso Juan, sintiendo que cada palabra era un ladrillo para reconstruir su futuro. Su madre, inicialmente incrédula, empezó a comprender la importancia de su búsqueda. Si es lo que deseas, no puedo detenerte. Pero siempre recuerda que las decisiones tienen sus consecuencias, le dijo, no como un reto, sino como una invitación a la sinceridad. La carga de su historia familiar se había transformado en un honroso compromiso, y cada dilema que había enfrentado en el pasado se volvía ahora una guía. La conversación con su madre abrió caminos de entendimiento. Ella, reconociendo su propio deseo por un legado que trascienda, parecía finalmente apoyarlo.
Animado por este nuevo aliento, Juan se embarcó en una serie de presentaciones a talleres de aviación en la región, buscando ser parte de un equipo, de algo que le permitiera aprender mientras honraba el legado de su abuelo. Se presentó en un conocido taller de aviación, donde encontró no solo un espacio para crecer, sino una comunidad que compartía su pasión por el vuelo. La experiencia fue intensa. Cada día, Juan se sumergía en la mecánica de los aviones, aplicando no solo lo aprendido en sus clases, sino también los principios que había derrochado con cada revelación aplicada de su abuelo. Con el tiempo, recibió la oferta de asistir a un curso avanzado de pilotaje, donde sus habilidades se forjarían en experiencias que nunca imaginó. La idea de cumplir un legado que había permanecido en las sombras lo impulsaba. Finalmente, tras meses de formación, llegó el momento culminante. Aquel día, iba a pilotar por primera vez un avión de mayor envergadura. La mezcla de nerviosismo y euforia lo acompañaba mientras se acomodaba en la cabina. Las lecciones aprendidas se convirtieron en reflejos en su accionar, y cuando el motor inició su rugido, sintió la conexión con su abuelo más viva que nunca. Este no era solo un vuelo, era la colisión de su vida con el legado familiar. Con el avión despegando, Juan sintió como la libertad del cielo abrazaba cada espacio de su ser. Estaba en la cima no solo de un aparato volador, sino en la cúspide de un viaje que prometía trascender cualquier expectativa. A su alrededor, el horizonte se desplegaba vasto y lleno de posibilidades. Había aceptado la magnitud de su historia, él era el puente entre el pasado y su propio futuro. Al aterrizar, la sensación de logro lo envolvió. Había construido el valor no solo para volar, sino para vivir la vida que siempre había buscado. En ese momento, como un homenaje a su abuelo, Juan comprendió que su propósito era integrar la historia, haciendo de su legado la plataforma para su propio vuelo. Miró al cielo y, por primera vez, se sintió verdaderamente libre, listo para inspirar a quienes lo rodean. Como un legado que se recuerda y se renueva, así Juan finalmente alzó el vuelo, transformándose de un soñador a un piloto, de un hombre atrapado a un hombre que se atreve a vivir. Y así, en aquel momento explosivo y lleno de satisfacción, abrazó el verdadero sentido de su existencia, un viaje interminable hacia lo desconocido, donde el cielo es el límite. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, sus opiniones son esenciales. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.